¿Qué onda? Mi nombre es Diego Burgos y hoy vamos a hablar sobre Benjamin Constant y su discurso de la libertad de los antiguos y los modernos. Para empezar, ¿quién es Benjamin Constant? Este señor, pues fue un escritor y político francés que nació en Suiza en el año de 1767 y muere en Francia en 1830. Pasó por varias universidades en su formación académica, dentro de las cuales destacan la Universidad de Oxford y la de Edimburgo. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Su participación política data de la Revolución Francesa, donde se desenvuelve justo como un gran pensador liberal, oponiéndose al autoritarismo napoleónico, siendo, junto a Madame de Staël, que fue una escritora francesa, críticos de la dictadura bonapartista. ¡El macho! Su pensamiento así se ve impregnado del pensamiento revolucionario de la época. Publica en 1815 su texto Principios de Política, en donde defendía la ultranza de las libertades individuales. Ya posteriormente, en 1819, escribe su discurso de la libertad de los antiguos y los modernos, texto del cual hablaremos en este video. Ah, caray, eso sí me interesa. De primera instancia, y en su texto, Constant mantiene la idea de que el pasado no puede otorgar respuestas satisfactorias al presente y es consciente de que en la realidad histórica predomina el azar. Encontraremos así una fuerte dicotomía entre lo antiguo y lo moderno. Ahora bien, la distinción clave entre la libertad de los antiguos y la de los modernos es la siguiente. Para Constant, la libertad de los antiguos consiste en el ejercimiento colectivo y directo en la soberanía entera, en deliberar en la plaza pública sobre la guerra y la paz. El individuo es entonces soberano en los asuntos públicos, pero esclavo en sus relaciones privadas. Esto, por ejemplo, la antigua Roma. En contraparte encontramos a la libertad de los modernos, que consiste en el derecho de no estar sometido sino a las leyes. Se piensa las leyes como el eje rector de la libertad. El individuo es entonces independiente en su vida privada, pero soberano en apariencia, una soberanía restringida. A la libertad moderna se le atribuyen dos dimensiones que se complementan la una a la otra. Por un lado, la libertad negativa, que es la capacidad individual de perseguir y conseguir fines sin que otros se interpongan en mi actividad. Por otro lado, tenemos a la libertad positiva, que es el deseo del individuo por ser su propio dueño sin intervención de fuerzas exteriores. Un precio razonable. Constant, así, atribuye dos importantes funciones a la libertad de los modernos. Número 1, defiende que esta libertad deja al descubierto argumentos inaceptables para justificar la opresión de los tiranos. Y número 2, este tipo de libertad proporciona convincentes argumentos para fundamentar los principios del moderno gobierno representativo. Constant entonces cree en la superioridad del moderno gobierno representativo. La justifica en que la libertad de los modernos solo es posible en el contexto de las instituciones representativas. Esta libertad no puede separarse de instituciones históricas y sociales ni de condiciones políticas. Citando a Constant, el objeto de los modernos es la seguridad de sus goces privados, y ellos llaman libertad a las garantías concedidas por las instituciones que ellos mismos gocen. Eso no me lo esperaba. Muy bien, ahora, el autor nos dice que hay 5 diferencias básicas entre los antiguos y los modernos. La primera diferencia que se nos menciona es el territorio. Se nos dice que el tamaño de la comunidad política es un factor significativo. En los territorios reducidos, los hombres tenían importancia personal y todos en alguna medida podían participar en los asuntos públicos. Pongamos el ejemplo de Roma. Realmente el territorio era extenso y había una vasta población. No obstante, los verdaderos participantes en la vida política eran muy seleccionados. No participaban todos realmente. En contraparte encontramos a los vastos estados-nación del presente, donde se disminuye la dependencia de los individuos a la nación. Como segunda y tercera diferencia tenemos a la guerra y al comercio. Estos dos puntos van de la mano para nuestro autor. Tenemos que los antiguos formaban pueblos guerreros, ¿no? Tenían un impulso bélico para obtener lo que más deseaban. En la modernidad se aplaca esa violencia natural y la forma en la que se obtiene lo que más se desea es a través del comercio, una forma sofisticada de la guerra que pacifica el ejercicio de la violencia. Como cuarta diferencia tenemos a la esclavitud. Para Constant, en la antigüedad los esclavos eran los que se encargaban de los trabajos manuales de la producción.
Es así como las personas, digamos de alguna manera importantes, tenían tiempo para dedicarse a la vida pública, a la vida política. No obstante, en la modernidad es el hombre libre quien se encarga de la producción, quedándole poco tiempo para participar en la vida política, en esta vida pública. Como quinta y última diferencia que nuestro autor Constant rescata acerca de esta dicotomía entre los antiguos y los modernos, menciona la edad de la humanidad. Se menciona pues que la humanidad ha envejecido. Los individuos de la época de Constant pues menciona son más escépticos. Sin embargo, los antiguos tenían fuerza en su ilusión, fe, entusiasmo por la vida. ¡Esto no era parte del trato! Posteriormente, Constant llega a 3 conclusiones acerca de la modernidad. La primera conclusión nos dice que la independencia individual es la primera necesidad de los modernos. No se puede pedir el sacrificio de ella para establecer la libertad política. La esencia de la libertad de los modernos es la libertad individual, libertad civil y libertad política. El ostracismo, que es el destierro político, y la censura, en este caso serían inaceptables. Como segunda conclusión que nos menciona nuestro autor, y no como una sorpresa porque ya lo habíamos mencionado, es una necesidad del régimen representativo, justamente orientado a la división del poder y a garantizar los derechos, que tenga pues mecanismos imparciales y periódicos para la participación política y expresión de la voluntad colectiva a través del voto libre y secreto. Algo así, digamos, prácticamente una democracia, ¿no? Este régimen representativo al que se refiere. La tercera conclusión a la que llega Constant es que debe haber un compromiso del ciudadano con los asuntos públicos. Hay una imposibilidad de que exista la libertad civil cuando la libertad política se ve amenazada. Entonces, pues, debe haber una vigilancia activa de los gobernados hacia sus gobernantes, para ver si desempeñan de manera correcta su labor. Es así como se nos menciona que existe una ciudadanía pasiva y una ciudadanía activa. La ciudadanía pasiva es aquella que no muestra interés en el acontecer político y social, pero sí está centrada en los derechos civiles. Por otra parte, la ciudadanía activa es la que participa pues justamente activamente en la vida política y social. Esto como parte de un compromiso por el bien común. Esta cosa es real, hijo. A manera de conclusión, Constant es uno de los autores más reconocidos del liberalismo. Es por ello la importancia de la comparativa en su discurso. Esta comparativa entre los antiguos y los modernos. Sin duda, tiene un favoritismo por la libertad moderna. No obstante, menciona que se debe tener cuidado con ella, pues su peligro consiste en que, absorbiéndonos demasiado en el goce de nuestra independencia privada e intereses particulares, se renuncie al derecho de formar parte del asunto público. Lourdes Quintanilla propone leer a Constant bajo la luz de algo llamado la fragilidad política. Esto justamente para entender los principales conceptos políticos sólidos que Constant nos propone. Estos son las libertades, los derechos y la tolerancia. Convenciones las cuales no son naturales y por ende, al ser un producto artificial, son susceptibles al cambio. Muchas gracias por ver. Espero este video haya sido de tu agrado y sobre todo haya sido de ayuda para comprender este tema de Constant. Esta diferenciación que hay entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, que ayuda para comprender la contemporaneidad en la que nos encontramos.
Asimismo, teniendo en cuenta el problema que un concepto como libertad trae al debate también contemporáneo. Espero te haya gustado, estas son mis referencias y nos vemos una próxima. Hasta luego.